Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llama de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La voz de Dios y su palabra, refiriéndome a la Biblia, tienen el mismo valor. La diferencia está en que la voz de Dios es inmediata y es el sonido de lo que dice. Cuando esta palabra fue dictada, no fue en el momento en el que Dios habló a los hombres. Dios hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento y luego ellos regresaban a sus hogares y escribían lo que Dios les había dicho. Y una de las cosas preciosas del valor de la palabra escrita es que aquellos hombres pudieron plasmar en lo que ellos escribieron aún su propio carácter sin alterar lo que Dios inspiró. Pero en el momento que ellos escucharon la voz de Dios, surgió en ellos un efecto inmediato. La mayoría de los profetas que encontramos en la palabra de Dios, a excepción de algunos cuantos que erraron, fueron hombres que decidieron rendirle su vida a Dios en el momento que escucharon la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Isaías, en el capítulo 6, cuando él mira al Señor sentado en su templo y mira la gloria que rodeaba el templo y Dios le habla, el hombre inmediatamente respondió: heme aquí. Dios lo estaba enviando a hablarle a un pueblo rebelde por el cual pondría en riesgo su vida. Sin embargo, el hombre dijo: heme aquí, envíame a mí. Y la tradición nos dice que este hombre murió aserrado. Anduvo 3 años con las nalgas de fuera por presagio a Etiopía y Egipto. Hicieron locuras. Tenemos a hombres como Eliseo, el cual cuando Elías iba de camino, puso el manto suyo sobre los hombros de Eliseo, y Eliseo inmediatamente escuchó la voz de Dios que lo estaba llamando al ministerio y dejó a su padre y a su madre y a las yuntas que andaban delante de él, dejó toda su riqueza y emprendió un camino. La mayoría de los hombres que escucharon la voz de Dios fueron transformados instantáneamente. No todos tienen el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Dios ha provisto la palabra escrita para cada uno de nosotros y Dios nos habla a través de ella cada vez que querramos nosotros. Y tienen el mismo valor. Pero siempre existirá la duda cuando leemos la palabra de Dios si es que Dios nos habló o no nos habló. A veces esperamos que la palabra de Dios cobre vida delante de nosotros de una forma como nosotros queremos, pero eso no acontece con frecuencia. Usted y yo tenemos que estar conscientes que al momento que estamos dándole lectura a la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros, porque ella es la voz de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios. El asunto es que cuando Dios habla audiblemente, su palabra cobra una intensidad extraordinaria. Aleluya. Y es la razón por la cual vemos a hombres transformados. Ahora, el asunto es que también encontramos en la palabra de Dios hombres a los cuales Dios les habló y les entró la voz por un oído y les salió por el otro. El hombre de la actualidad, el hombre de todos los tiempos, se ha regido por lo que Dios dice. La conducta del hombre, el resultado de la conducta del hombre es buena o es mala porque atiende a la voz de Dios o la desatiende. Encontramos en la palabra de Dios, el pueblo de Israel es el ejemplo por tradición. Encontramos que hubo reyes a los cuales Dios les habló y ellos obedecieron la palabra de Dios y el reino estuvo fortalecido, ellos estuvieron guardados, sus enemigos no pudieron nunca con ellos. La nación caminaba bien. Encontramos a reyes a los cuales Dios les habló y ellos no hicieron caso a la palabra de Dios y el pueblo, la nación se perdió, se perdieron en la idolatría, se perdieron en la carnalidad, en el pecado y sufrieron grandes pérdidas. Usted y yo tenemos hoy el mismo privilegio que ellos.
Hoy en día todavía existen el don de profecía, todavía existen hombres que hablan en el nombre de Dios. Hoy todavía existen profetas que hablan a través de Dios, a través de esas personas. Y tenemos al Espíritu de Dios con nosotros y morando en nosotros. Tenemos demasiadas razones para que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios. Ahora, una pregunta: ¿su voz termina cuando termine el sonido? Ahí terminará todo. No, la voz de Dios no es como la de nosotros. Lo de nosotros produce un sonido que muchas veces no es tomado en cuenta. Lo que usted dijo terminará al momento en que dejó de oírse la voz. Pero la voz de Dios no es así. La voz de Dios no termina nunca, porque ella permanece en los resultados, o ya sean los efectos, como lo vemos en el Salmo 29, o en la obediencia o la desobediencia. En el Salmo 29 tenemos los efectos de la palabra de Dios. David nos asegura que la voz de Dios está en la tormenta. David nos asegura que los truenos que escuchamos cuando llueve es la voz de Dios. David nos dice que cuando caen los relámpagos del cielo, la palabra de Dios cae como llama de fuego, y que esa llama destroza los cedros y los encinos. Aleluya. Así es la voz de Dios. La próxima vez que se siente a ver una linda tormenta, disfrute. La próxima vez que lo levante un trueno de esos que retiembla su casa por completo y que los cristales estremecen, es Dios diciéndote: levántate a orar, cabezón. Interpretación mía. Aleluya. Pero Dios está ahí. Dice al final del versículo 10, Jehová preside en el diluvio, se sienta como rey. Él está sentado en su trono y está presidiendo en la tormenta. Él dirige perfectamente los rayos. Él dijo: ¿sabes el camino del rayo? Él lo sabe dirigir exactamente. Él sabe hacia dónde. No pensemos que es una desgracia, que no merecía una persona que murió víctima de un rayo. A Dios no se le sale nada de control. Y las tormentas llenas de truenos, las tormentas eléctricas están llenas de truenos, y dice Él, aún hace temblar el desierto. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, la voz de Dios no termina con el sonido. Ella nunca termina, porque permanece en los efectos, ya sea en la obediencia o en la desobediencia. Cuando es en la obediencia, ella trae resultados maravillosos que tienen que ver con eternidad, con la vida eterna. Cuando la palabra de Dios es desobedecida, ella se miran los efectos en el hecho de que aquella persona que desobedeció un día será juzgada, dará cuenta por lo que Dios le dijo. En el Salmo 91 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el capítulo 1 de Romanos, él dice que los hombres no quisieron ver a Dios a través de la creación. Todo lo que está escrito, el orden en el que están establecidos, es la voz de Dios diciéndonos a nosotros que Él existe y que Él mantiene el control de lo creado como mantiene el control de tu vida. El hecho de que usted y yo seamos rebeldes o hayamos sido rebeldes en un tiempo no quiere decir que nos salimos del control de Dios. Por supuesto que no. Él está registrándolo todo. Como usted, papá y mamá, que le guardan 2 o 3 a su niño majadero y después se las cobran juntas. Es muy parecido. Sin embargo, en la Biblia encontramos que la palabra de Dios y la voz de Dios son una misma cosa. Y vamos a meditar en 6 cosas rápidamente. Número 1, verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. O sea, repito, cuando está lloviendo, Dios está por encima de la lluvia. Él está dirigiéndolo todo. El verso 10 dice que Él preside en el diluvio. Él está dirigiéndolo todo. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. El Señor está por encima de las aguas que caen en la tierra. Él la distribuye en la tierra como Él quiere. Dios es el que tiene el poder para cerrar los cielos y para abrir los cielos. Dice la Biblia, truena el Dios de gloria. Ese truena el Dios de gloria no es sino un recordatorio que Él sigue estando sentado en su trono como rey y dirigiendo la tormenta. Aleluya. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 encontramos que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor, hermano mío, está sobre las aguas. Y en la palabra de Dios encontramos que las aguas también representan multitudes de personas. Y así como Dios tiene el control de las aguas que usted y yo
de las aguas de las que tenemos contacto cada día, exactamente Dios está igual sobre las multitudes de las personas. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, simplemente dijo, Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y empezó un espectáculo maravilloso, un orden perfecto, un orden extraordinario. Y si Dios puso en orden el mundo cuando era un caos, puede hacer exactamente lo mismo con una vida desordenada en esta mañana, en esta tarde. La Biblia dice que el mundo está en manos del maligno. El mundo entero está en manos del maligno, dice el apóstol Juan. Pero la razón por la cual el mundo está en manos del maligno, el mundo entero, está en manos del maligno, es porque Dios así lo ha querido. No es que el diablo le esté ganando la victoria al Señor. No es porque el diablo sea más listo que Dios y le vaya ganando la partida, absolutamente no, le comprobaré. En Apocalipsis 17 dice, porque Dios puso en sus corazones de la bestia y el anticristo, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Si el diablo llegase a pensar que él es el Señor de este mundo y que él tiene el control y que Dios no ha podido con él, él está sumamente equivocado, se hace tonto a sí mismo. Porque el diablo, por lo que la palabra de Dios nos dice, el diablo también conoce mucho de la palabra de Dios. En el Salmo 91, él cita la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas, él cita la palabra de Dios al mismo Señor Jesucristo. Pero tal vez este versículo sería pasado o simplemente se hace tonto buscando engañar a las personas enteras. Dios le permitió al diablo dar el poder al anticristo porque así lo quiso Dios, hasta que se cumpla todo lo que Dios dijo que acontecerá. Dios sigue teniendo el control a través de su palabra sobre las aguas que caen del cielo y sobre las multitudes de las personas. Truena el Dios de Jehová, truena el Dios de Jacob. Aleluya, Él tiene el control absoluto. 2, voz de Jehová con potencia, verso 4. Voz de Jehová con potencia. A lo largo de la Biblia encontramos que la voz de Jehová es muy potente. La voz de Jehová, la voz de Jesús, la voz de Yahvé, como usted quiere interpretarlo, son el mismo nombre. Muy potente y muy dura de soportar. No existen oídos humanos que puedan aguantar el sonido de la voz de Dios. Y una probable razón es el pecado del hombre. ¿Por qué es semejante al trueno? Cuando Dios habla audiblemente, hermano mío, no queda duda absoluta de que Dios te habló. Existe, por supuesto, en la actualidad muchas personas que se emocionan pensando que Dios les habló, porque Dios de la manera que menos habla es audiblemente a las personas. Usualmente Dios habla a la razón, al entendimiento, o Dios habla a tu espíritu y tu espíritu transmite la voz de Dios a tu entendimiento. Pero cuando la voz de Dios es audible, no queda absolutamente duda de que Él te habló, porque la voz de Dios traspasa todos tus sentidos. Espíritu, alma y cuerpo son inundados por lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo no tiene absolutamente nada que ver con la duda o la mentira. La voz de Dios es clara, es perfecta, toda ella es verdad. Por tanto, cuando Dios habla audiblemente, no puede decir una persona, a lo mejor fue un ángel, a lo mejor fue otra cosa. No, hermano mío, cuando Dios habla, usted sabe que Dios le habló y punto. Porque es así de potente, es así de poderosa. Aleluya. El sonido de su voz es demasiado fuerte. Le comprobaré. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera por lo que Dios decía, por la presencia misma de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí tenemos un diálogo fantástico. ¿Qué fue lo que se dijeron? No se sabe qué se dijeron. Hay muchas cosas que en la Biblia no tienen una explicación. Moisés, cuando se descendió del monte, él traía estatutos, preceptos, mandamientos, decretos, pero él bajó con 10 tablas escritas con el dedo de Dios, las cuales él quebró y luego tuvo que que escribir a Dios de nuevo. Pero había un diálogo maravilloso que no nos es relatado, que no nos es dado saber qué es lo que se dijo. Porque Dios estaba dictando la ley y tal vez Moisés no entendía algunas cosas y por eso le pedía una explicación. Pero el asunto es que Moisés preguntaba y Dios le respondía con voz tronante y toda la nación escuchaba.
Y la Biblia dice que estaban atemorizados en gran manera. La Biblia nos dice que no pudieron soportar la palabra de Dios. Ellos dijeron, vamos a morir, le comprobaré. Dice el Éxodo 20:19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tan potente es la voz de Dios. La voz de Dios no tiene que ver con un sonido como este que levantamos la bocina a su máxima potencia y nos lastima los oídos. No tiene nada que ver con eso. Puede el sonido dañarnos un poco los tímpanos de nuestros oídos, pero la voz de Dios traspasa todo tu ser. Y el asunto es que en Hebreos capítulo 12, versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios ordenaba estaba contrapunteado con la conducta de ellos. Cualquier persona que no obedezca la palabra de Dios simplemente dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Ellos no podían soportar eso. Era mucho más que el sonido de la palabra. Era mucho más que el sonido de lo que decía. Era mucho más el aumento de la bocina, mucho más la voz alzada de Dios, o la voz fuerte de Dios. Moisés preguntaba y Dios respondía con voz tronante. Pero ¿cuál es el asunto? No podían soportar lo que se les ordenaba. Dios dijo en una ocasión, no matarás. ¿Y qué pensaría Moisés de eso? Si él mismo mató a un egipcio. Aleluya. No cometerás adulterio. Y encontramos adulterios a lo mugre en Israel. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ay, líbranos hoy en ese día si Dios descendiera y dijera lo mismo. El asunto es que está escrito. Y aunque no tengamos la voz audible de Dios diciéndonos semejantes cosas, con esa misma potencia está escrito. Por tanto, cualquier persona que codicia a la mujer de su prójimo, simplemente le dice la palabra de Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Le dice a Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has escrito. Ellos no podían soportar lo que se decía. Porque la palabra de Dios es santa, ella es perfecta, ella convierte el alma, pero aguijonea, hermano mío, cuando la palabra de Dios entra en contacto con el pecado, lo desnuda y lo pone en evidencia. Hay una rebelión demasiado exagerada dentro de la iglesia de Jesucristo, un temor muy poco. Amén. ¿Cuál era el propósito de esta potente voz? Dios pudo hablar de forma distinta, pero lo hizo así, y Moisés nos da la razón del por qué Dios estaba hablando de esta manera. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Sabe qué significa la palabra santo para nosotros los cristianos? Es una persona que fue separada para Dios. Simplemente. Y dentro de la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, la Biblia dice que somos santos. Santos es que fuimos separados para Dios. Pero cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, habla de una ausencia absoluta de mal. Cuando habla de santos de la iglesia, habla de misericordia. Amén. Porque somos una partida de desobedientes. Todos los días pecamos. No hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios. Así que la palabra santo para nosotros nos queda muy grande, pero Dios quiso que fuese así. Pero la santidad de Dios es ausencia absoluta de mal. Entonces cuando Dios hablaba, hermano mío, el pueblo estaba atemorizado. Dios pudo haberlo hecho de una forma distinta, y lo más probable es que el Señor haya traído a su propio Hijo para hablarnos de esa forma tan tierna, tan dulce, tan apacible, tan sabrosa. Porque Jesucristo es la traducción perfecta del idioma de Dios al lenguaje humano. Jesucristo vino a levantar el valor de los seres humanos. El Padre puso en perspectiva la condición absoluta del hombre. Jesucristo vino a tomar nuestra miseria, a morir por nosotros, lavarnos de nuestros pecados y presentarnos delante de Dios como alguien valioso. No debemos cambiar lo que Jesucristo hizo. ¿Por qué será que permitimos que demonios habiten en nosotros? ¿Por qué será que permitimos que el mal esté en nosotros? ¿Por qué será que si fuimos perdonados, lavados, santificados, presentados delante de Dios con la oportunidad de cambiar de vida, seguimos atados a lo que no debe estar dentro de nosotros? Había una razón por la cual Dios habló de esa manera. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si Dios nos hablara de la misma manera que habló en el monte Sinaí, muchos de nosotros nos apartaríamos del mal.
Le daríamos un giro distinto a la conducta tan osada que tenemos en ocasiones. Nosotros nos hemos tomado demasiado de la gracia, que todo lo perdona, que todo lo pasa por alto. El asunto es que en Hebreo nos dice que un día se nos pedirá cuentas de esa gracia. Y cualquier persona que haya desobedecido, que haya tenido en poco la sangre de Jesucristo, se le tendrá por un enemigo de Dios. La gracia es así. Te da la oportunidad hasta el último día de tu vida. Exactamente como lo hizo con Judas. Y el día que Judas entregó a Jesucristo, lo entregó con un beso. Y todavía Jesucristo, cuando Judas lo besa, le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hasta el final luchó por él. Lo mismo hará contigo. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿No dice la Biblia que se perdió? Él se quitó la vida, se ahorcó y sus entrañas salieron por tierra. Aleluya. Oh, sí, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque por la voz de Jehová es con potencia. El mismo valor y los mismos efectos producen hoy la palabra de Dios en la voz de Dios en quienes están dispuestos a oír. Esta palabra escrita produce los mismos efectos, tiene el mismo valor. 3, verso 4, voz de Jehová con gloria. La gloria de la voz de Jehová se encuentra en los resultados que produce. Todo lo que fue creado es el resultado del sonido de su voz. Escuche, les aquí unos extractos de la Biblia del Génesis capítulo 1. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Remóntese un poquito a aquel tiempo. Eche a andar su imaginación por un tiempo, por un momento. La Biblia dice que todo estaba oscuro. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta bola de agua estaba ahí entre tinieblas. Cuando se refiere al abismo, se refiere a todo lo que rodeaba la tierra. No había luz. Y dijo Dios: sea la luz. Y ¡pum! Imagine el espectáculo. Todo lo que no se ve de repente se ve. Lo que las estrellas del cielo no podían mirar, de repente la vieron. La Biblia dice que cuando Dios creaba la tierra, todas las estrellas se regocijaban el día de su creación. Ellos no miraban nada, pero cuando dijo Dios sea la luz, ¡pum! Aquella bola de agua azul, preciosa, se miró desde lejos. Sin esas manchas que tiene ahora por el smog. Y vio Dios que la luz era buena y dijo: oh, wow. Y luego dijo: sepárense las aguas de las aguas, y fue así. Imagina el estruendo, el sonido, el espectáculo. Se separan las aguas, y las aguas de abajo llamó mares y a las aguas de arriba llamó cielos. ¡Qué ruidajo! ¡Qué espectáculo tan glorioso! Y es la voz de Dios. Ese sonido de la voz de Dios. Sepárense las aguas de las aguas. Bueno, esto es nada. Aleluya. Imagine por un momento. Y fue así. Y luego dice el Señor: júntense las aguas y descúbrase lo seco. Las aguas se recorren y los montes se levantan. Hay un salmo que dice que se levantaron los montes. El ruido, el movimiento, el temblor de tierra, el ajustamiento de los continentes. ¡Qué espectáculo! Y fue así. Y luego dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y la tierra produjo hierba verde, que da semilla, que da fruto según su género. Y fue así. Y luego dijo Dios: haya lumbreras en el cielo y sirvan de señales sirvan para señales de estaciones, días y años. Y vio Dios que era bueno, y fue así. Y Dios hizo Dios el sol y la luna para alumbrar la tierra, el sol de día y la luna de noche, y a ellos se les conoce como señores o señoreadores. El sol señorea en el día y la luna señorea en la noche. Y fue así. ¡Qué espectáculo! ¡Aleluya! Y luego dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen en la expansión de los cielos. Después que separó las aguas. Así que todas las aves que vuelan, las gallinas que usted se come cada día, el pollo que rostizan al otro lado, provienen del mar. Y luego dijo el Señor:
produzca la tierra seres vivientes, y nacieron todos los animales del campo, incluyendo los insectos. Y vio Dios que era bueno. Y luego dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la gran obra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. Ahora observe, Dios dio su voz y dijo: sea hecho esto, y ¡pum!, ocurrió. Pero cuando llegó al hombre dijo: hagámoslo. Dios puso atención especial en la hechura nuestra. Job dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está Dios diciendo que hagamos al hombre, haciendo partícipe al Hijo y al Espíritu de Dios, porque ellos tres plasmaron la imagen suya en cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios, con todas sus habilidades y potencia, agarró ese muñeco y lo hizo. Pasaron unos días y luego vieron que él estaba solo y sacaron una costilla y sacaron a la mujer. Y Dios estaba ahí haciéndolo. Hermano mío, eso es lo que hace la voz de Dios. Trajo una ordenación espectacular. ¿Qué no hará contigo? Aleluya. ¿Qué no hará contigo? La gloria de su voz la encontramos hoy en los resultados que su palabra produce. Tenemos los milagros que se hacen por su palabra, las vidas cambiadas por su palabra, la iglesia que es edificada por su palabra, la vida eterna que ofrece su palabra a través de Jesucristo, el gozo del Espíritu de Dios que produce por su palabra, y una de las más grandes cosas, el honor de que Dios nos hable cada día. Usted puede escuchar la voz de Dios cada día, tal vez no la escuche audiblemente, pero podrá leerla cada día. Y Dios le hablará sin duda alguna. Tristemente, aquí en México hay una sentencia muy sonada: es bueno tener una Biblia en casa. Si usted tiene una Biblia en casa, no la lee, no es nada bueno. Es muy descortés. Es muy humillante para Dios. Sáquela de la vitrina y léala. Y luego viva conforme a lo que ella dice. Ahí está la vida eterna. La gloria de su voz la encontramos hoy en los resultados que su palabra produce. Le repito, los milagros, las vidas, las cambiadas, la iglesia que es edificada, la vida eterna, el gozo, el honor que Dios nos habla y nos dirija cada día. Ese es glorioso, que Dios a través de su palabra nos guía cada día. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es dirección precisa. Dios sigue hablándonos gloriosamente a través de su palabra. Créame, cuando el cristiano obedece a la palabra de Dios, será dirigido siempre correctamente. Dios no envía a ninguno de los suyos al matadero. No lo envía al voladero, no lo envía al riesgo. Y si algún día te hace una encomienda peligrosa, no lo hará sin asegurarte la victoria. No lo hará sin asegurarse que está contigo. Pero aquí se trata de la forma correcta en la que debemos caminar. Este es el camino. Dios, cuando habló del cielo, cuando Cristo fue bautizado, cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, les dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, escúchenlo a Él. Aleluya. Él nunca te desvía del camino. Mire, cuando eso sucede, cuando obedecemos eso, cuando no nos desviamos ni a la mano derecha ni a la mano izquierda, estamos en la postura correcta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay comprensión. Entonces, verso 22, profanarás la cubierta de tus esculturas, los dejarás desnudos, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Porque de acuerdo a 1 de Corintios, lo que hay, dice Pablo en 1 de Corintios, que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Por tanto, cualquier persona que confía en los ídolos, lo guiará en su vida un demonio y no Dios. Pero cuando Dios habla, te dice: este es el camino, no tuerzas a ningún lado. ¿Cómo es la manera más correcta de conocer el camino de Dios? La palabra de Dios. Es vivir en Jesucristo, escuchar a Jesucristo. Es la forma más correcta y usted no se equivocará en su vida. Entonces hará la diferencia entre lo que es vano y lo que es divino. Aleluya. Cuando la lluvia cae en la tierra,
hace producir la tierra porque Dios así lo quiso. Cuando Dios envía su palabra para lo que Él quiere que suceda, sucede. Y cada día usted y yo como cristianos recibimos mensajes de Dios. Cada día que deberían producir efectos tales como este. Isaías 55:10. Desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La lluvia que cae del cielo cae por una razón. Cae sobre una tierra seca y árida, cae sobre una tierra inhóspita de la cual no se espera nada, y la absorbe con aquella delicia, y la tierra empieza a producir el fruto que está escondido en ella. Brota la hierba verde y hay alimento para innumerables animales. Brota la hierba sobre la semilla que el campesino sembró y hay fruto, y ese fruto siempre se levanta mirando al cielo, y Dios dice: realmente la lluvia produjo aquello que yo quería que produjera, porque Dios preside en el diluvio. Dios está por encima de las aguas. Entonces en el verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Sabe, hermano mío? Usted y yo hemos recibido demasiada palabra de Dios. ¿Qué no habrá producido en nosotros la palabra? ¿Qué no habremos dejado que la palabra que Dios envió produjera en nosotros? Ya que hemos escuchado muchas veces la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos sido de estorbo a la obra que Dios ha querido que haga su palabra? Nosotros deberíamos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada uno de nosotros conoce sus debilidades pecaminosas. Cada uno de nosotros. No podemos ocultarlo. Dios no podemos engañarlo, queridos hermanos. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Todo quedará grabado de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que está escrito, un día cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios, toda nuestra vida será pasada como una película. Y no podemos decir que no. ¿Cuánto hemos impedido que ese fruto se manifieste y glorifique al Señor? El asunto es este, que la palabra de Dios es enviada y produce dos efectos en nosotros. O produce un fruto favorable, el cual hable bien de nosotros para la gloria de Dios, o el juicio de Dios. Jesucristo dijo: yo no los vine a juzgar. La palabra que yo os he hablado, ella misma os juzgará. El asunto es que la palabra no volverá vacía. O regresa contigo al cielo, o te manda al infierno. Ella hará lo que tiene que hacer. Verso 12: porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos por causa de la palabra. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, porque fueron creados para nosotros. Porque ellos se regocijan en nosotros. La Biblia dice que la creación entera está esperando a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. 3, en lugar de la zarza, crecerá ciprés, un pino muy bonito, largo, delgado. La zarza es un arbusto que se quema muy fácilmente y se seca, es espinosa. En lugar de la ortiga, una hierba espinosa también, que es verde pero engañosa, crecerá el arrayán, un árbol precioso que da fruto delicioso. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si su vida producía solamente zarzas y ortigas, puede cambiar por la palabra de Dios. Amén. Su vida será adornada con cipreses y con arrayanes, y con uno que otro guayabo, no se apure, unos aguacatotes. Una vida completamente cambiada, porque así es la palabra de Dios como el agua. 4, voz de Jehová que quebranta los cedros y desgaja las encinas, versos 5 y 9. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, verso 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Aquí el rey David está mirando cómo Dios habla en el trueno y el relámpago. Y el relámpago, voz de Jehová que quebranta las encinas. Amén. Voz de Jehová que desgaja las encinas y voz de Jehová que quebranta los cedros.
¿Usted ha visto un rayo partir un árbol? Oh, es espectacular. Ellos están verdes hoy, en la noche cae un rayo sobre ellos y en la mañana están secos completamente. Completamente. Yo los he visto. Completamente. Aleluya. Hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión o al Hermón como hijos de búfalos. Del estruendo de la voz de Dios. De la misma manera, hermano mío, Dios hará que tus enemigos huyan de delante de ti. Ahora, pensemos algo sencillo. Si su voz es tan terrible, ¿qué no hará su mano? Si la voz de Dios es tan terrible, ¿qué no hará su mano? Dice el Señor, por mí mismo he jurado, por mí mismo he alzado mi mano. 5. Voz de Jehová que derrama llama de fuego. Verso 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Ahora el rey David mira a los relámpagos nacidos en la lluvia, en la tormenta. El fuego purifica y convierte todo lo que toca. Voz de Jehová como llama de fuego. En Jeremías 23:29 dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros, o lo que ha acontecido, si nos referimos al pecado que nos fue perdonado, no fue perdonado, sino porque la palabra de Dios vino a nuestra vida. Y de una forma muy simple. Cuando usted y yo pedimos perdón, Dios dijo, te perdono. Ese es el fuego en la palabra de Dios. Ahora, hay cuestiones en la vida de cada uno de nosotros que tienen que ser cambiadas poco a poco, porque no tenemos la capacidad de renunciar a ellas por completo. Pero ahí está la palabra de Dios en contacto cada día, cambiándonos cada día, hablándonos cada día. Y la palabra de Dios es como un fuego potente. Aleluya. No es mi palabra como fuego. Deja que la voz de Jehová entre en contacto con tu problema, con tu pecado o con tu necesidad y los destruya simplemente. Hay un menosprecio demasiado grande a lo que está escrito. Los problemas personales, el desequilibrio de la mente, el desequilibrio espiritual, el desequilibrio del alma, se solucionan leyendo la palabra de Dios. Pero la mayoría se desanima porque quiere que después de un día o dos hayan desaparecido. Si tienes 20 años echándote a perder, no esperes que todo acontezca en un día. Paréntesis. El Salmo 97:5 dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Esto es lo que clama. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Así es la voz de Dios. Toda su palabra derrama llama de fuego. En Lucas 24:32 los caminantes de Maús iban caminando con el Señor Jesús. Y ellos se dijeron después que Cristo partió. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Note bien, Jesucristo hablaba con ellos la voz. Y luego les abría las Escrituras la palabra. Y sus corazones ardían porque la palabra de Dios y la voz de Dios tienen el mismo valor. Así que cada vez que usted recita la palabra de Dios al viento, usted está profetizando. Cada vez que suelta la palabra de Dios a una persona, el evangelio, usted está profetizando. Cada vez que su voz suena es la voz de Dios. La razón por qué no tenemos los mismos resultados es porque a veces el testimonio nuestro está poquito chueco. Si usted se convierte en un hombre o una mujer de oración, predicará con una unción maravillosa. Porque Jesucristo predicó el evangelio siendo hombre. Aleluya. Y los resultados en lo que él hacía eran gloriosos. Pero eso es lo que produce la palabra de Dios porque es como un fuego. Entonces David mira el fuego cuando los rayos caen y desgajan las encinas. David mira la voz de Dios en los truenos que hacen temblar el desierto.
Aleluya. 6. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Verso 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Es muy sencillo lo que le voy a decir en esto. La voz de Jehová hará temblar la soledad de tu desierto, grandeza de tu problema, lo imposible de tu milagro, lo grande de tu enemigo, sean principados, sean potestades, sean brujos o hechiceros. La palabra de Dios los hará temblar. La voz de Jehová los hará temblar. Denle un aplauso grande al Señor por su palabra. Aleluya.